La mano de Lara temblaba ligeramente mientras se ajustaba el nudo del delantal en el abarrotado vestuario del personal. Era un gesto automático, un último intento de imponer un orden que ya no existía en su vida. En la taquilla, la pantalla de su móvil se iluminó con un resplandor fantasmal, mostrando una única palabra que le heló la sangre en las venas. Pronto. No había nombre, no había contexto, pero no lo necesitaba. Sabía perfectamente de quién era. El mensaje era una promesa y una soga que se apretaba un poco más cada día. Se obligó a respirar hondo, a empujar el pánico hacia el fondo de su estómago, un lugar ya familiarizado con el miedo. Forzó una sonrisa profesional en su rostro, una máscara que había perfeccionado con los años, y abrió la puerta para salir al opulento y tenuamente iluminado comedor de Umbra. El contraste era brutal, el lujo silencioso de las maderas oscuras y el mármol pulido frente al caos que se arremolinaba en su interior. Cada cliente adinerado, cada copa de vino caro, cada murmullo de conversación intrascendente era un recordatorio de lo frágil que era su mundo y de lo rápido que podía hacerse añicos. Su vida se había convertido en una actuación constante, un equilibrio precario sobre un alambre invisible. Cada día en Umbra era una prueba de resistencia. Soportaba las miradas condescendientes de los clientes que la veían como parte del mobiliario y los comentarios serviles de su gerente, el señor Prieto, un hombre cuya columna vertebral parecía disolverse en presencia del dinero. Pero lo aguantaba todo por Sofía. La imagen de su hermana pequeña, luchando contra una enfermedad crónica con una valentía que a Lara le faltaba a menudo, era el combustible que la mantenía en pie. Esas facturas médicas no se pagaban solas, y este trabajo, por humillante que fuera, era lo único que se interponía entre su hermana y el abismo. Si estáis sintiendo la presión junto a mí, si alguna vez habéis tenido que sonreír cuando por dentro gritabais, os pido que os suscribáis al canal y le deis a me gusta. Vuestro apoyo nos ayuda a contar historias como esta, historias de gente corriente que se niega a rendirse. Dejad un comentario si sabéis lo que es luchar por alguien a quien queréis más que a vuestra propia vida, porque esa noche mi lucha estaba a punto de cambiar para siempre. La atmósfera en Umbra siempre cambiaba cuando él llegaba. Era un cambio sutil, casi imperceptible para los comensales habituales, pero para el personal era como una caída brusca de la presión atmosférica antes de una tormenta. Dante Moretti no entraba en una habitación, la ocupaba. Se movía con una economía de gestos letal, su traje a medida era una armadura y su silencio un arma. Esa noche entró flanqueado por su mano derecha, Leo, un hombre con ojos que no se perdían nada, y se sentaron en su mesa de siempre, en el rincón más discreto y estratégico del restaurante. Lara sintió una punzada de un miedo diferente al que le provocaba Marco. No era el terror visceral y sucio de un depredador conocido, sino el respeto helado que se siente ante una fuerza de la naturaleza. Era un cliente exigente, famoso por su atención al detalle y su nula tolerancia a los errores. Atender su mesa era como caminar por un campo de minas. Y esa noche, con los nervios ya destrozados por aquel mensaje, Lara tuvo el presentimiento de que iba a pisar una. Sabía que debía ser perfecta, invisible y eficiente, pero sentía cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba para un impacto inevitable. La tensión en la mesa de Dante era un arte en sí misma. No eran groseros de forma abierta, su método era mucho más refinado, una especie de tortura psicológica a través de pequeñas pruebas de competencia. Primero fue el vino. Dante lo probó, mantuvo el líquido en su boca un instante más de lo necesario, y luego lo miró a Leo, con una ceja apenas arqueada. «Tiene un matiz a corcho», dijo. Su voz era un murmullo grave que cortaba el aire. Lara sabía que no era verdad, había supervisado personalmente la apertura de esa botella de reserva, pero discutírselo era un suicidio profesional. Luego, un tenedor accidentalmente caído al suelo, una pregunta sobre la procedencia de un ingrediente que él sabía perfectamente que no figuraba en el menú, miradas prolongadas que parecían analizar cada uno de sus movimientos. Ella respondía a todo con una profesionalidad forzada, su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Cada petición era una pequeña aguja clavándose en su paciencia, ya de por sí desgarrada por el miedo a Marco. Sentía cómo su máscara se agrietaba, cómo la rabia y la desesperación que había mantenido a raya durante meses amenazaban con desbordarse. Era una olla a presión, y ellos no dejaban de subir el fuego.
El punto de ruptura llegó de la forma más inesperada. No fue una orden ni una queja, sino un comentario casi casual de uno de los hombres de Dante, que evaluó su figura con una sonrisa displicente. «Hay que tener un tipo de carácter especial para aguantar este trabajo, ¿eh?», dijo, con un tono que mezclaba falsa compasión y burla. En cualquier otro día, Lara lo habría ignorado, habría sonreído y se habría alejado, pero no esa noche. Esa noche, la palabra pronto seguía ardiendo tras sus párpados. La humillación del comentario, sumado al terror constante, fue la chispa que prendió la pólvora. Se detuvo en seco. Dejó la jarra sobre la mesa con un golpe sordo y levantó la vista, pero no miró al hombre que había hablado. Sus ojos se clavaron directamente en los de Dante Moretti, el único poder real en esa mesa. El comedor pareció desaparecer. Solo existían ellos dos. Con una voz baja pero cargada con todo el acero de su agotada voluntad, dijo las palabras que sellarían su destino. «Una gracia más y de aquí no sales». El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado, como si el propio aire se hubiera solidificado. El señor Prieto se materializó a su lado casi al instante, con el rostro pálido y perlado de sudor. Sus labios se movían, formando disculpas atropelladas y promesas de un despido inmediato. Pero antes de que pudiera emitir un sonido coherente, Dante levantó una mano, un gesto mínimo y calmado que detuvo al gerente en seco. El temido jefe de la mafia no apartaba la vista de Lara. No había ira en su mirada, ni la ofensa que ella esperaba. En su lugar, encontró una curiosidad fría y penetrante, como si la estuviera viendo por primera vez. Era una mirada que no se detenía en su delantal de camarera ni en su bandeja. Veía más allá, al núcleo de desafío que había surgido de las profundidades de su desesperación. Vio a una guerrera acorralada, no a una empleada insolente. Por un instante, Lara creyó ver un destello de algo parecido al reconocimiento en esos ojos oscuros, una conexión extraña e incomprensible. Con un movimiento casi imperceptible de la barbilla, Dante despidió a Prieto, que se escabulló como una sombra. Luego, su mirada volvió a ella. «Continúe», ordenó. Su voz era un susurro que retumbó en el silencio. No era un perdón, era una sentencia en suspenso. Algo había cambiado irrevocablemente. Lara terminó su turno moviéndose como un autómata, en una neblina de incredulidad y pavor. Estaba convencida de que su despido era cuestión de horas, que la humillación pública de Dante Moretti no quedaría sin castigo. Al salir por la puerta trasera, hacia el callejón húmedo y maloliente, vio una escena que le confirmó sus peores temores. El señor Prieto estaba allí, encorvado y nervioso, hablando con Leo, la sombra de Dante. Vio cómo su gerente le entregaba un papel doblado y no tuvo ninguna duda de que se trataba de su expediente personal, con su dirección y todos sus datos. El golpe final llegó cuando alcanzó la puerta de su pequeño piso. Un aviso de desahucio, pegado con cinta adhesiva, la saludaba como una bofetada. Su móvil vibró en su mano. Era un mensaje de Prieto. «Estás despedida, no vuelvas por aquí». En el lapso de unas pocas horas, su mundo entero se había derrumbado. Estaba sin trabajo, a punto de quedarse sin casa y con la amenaza de Marco cerniéndose sobre ella como un buitre. La única variable desconocida en esa ecuación de desesperación era el recuerdo de la mirada fría y calculadora de Dante Moretti, una mirada que no prometía salvación, sino algo mucho más peligroso: interés. Los días que siguieron a mi despido fueron una caída libre en la más absoluta oscuridad. El silencio de mi pequeño apartamento, antes mi refugio, se convirtió en una cámara de eco para mis peores miedos. Cada crujido del viejo edificio era Marco subiendo las escaleras, cada sombra en la ventana era su silueta observándome. El aviso de desahucio en la puerta era un recordatorio constante de mi fracaso, un grito de papel que anunciaba al mundo que no podía ni siquiera mantener un techo sobre mi cabeza. Me sentía atrapada en una espiral descendente, sin trabajo, sin dinero y con la amenaza de un hombre desquiciado respirándome en la nuca. Rebobinaba una y otra vez la escena en umbra, mi estallido de rabia contra Dante Moretti. ¿Había valido la pena ese breve instante de desafío a cambio de este colapso total? Me acurrucaba en el sofá, intentando hacerme pequeña, invisible, como si así pudiera desaparecer de mi propia vida. La promesa que le había hecho a Sofía, la de cuidarla siempre, ahora me parecía una cruel mentira.
La desesperación no era solo un sentimiento, era una presencia física, un peso que me oprimía el pecho y me robaba el aire. La mañana siguiente no trajo consigo ningún alivio, solo una nueva capa de pánico. El teléfono no dejaba de vibrar, pero no era Marco. Eran llamadas del casero, su voz cada vez más agresiva, exigiendo un alquiler que yo no tenía. Luego, la sorpresa llegó en forma de un pequeño paquete, dejado discretamente en el felpudo. Mi corazón se detuvo, convencida de que era un nuevo juego macabro de Marco. Con manos temblorosas, rompí el envoltorio, preparándome para encontrar algo horrible, una advertencia de lo que estaba por venir. Sin embargo, dentro solo había un sencillo teléfono desechable y una nota con una única frase impresa. «Enciéndelo. D». La letra me heló la sangre. D. Dante. ¿Por qué? ¿Era una burla, una trampa, una forma retorcida de su venganza? La audacia del gesto me dejó sin aliento. Me había hecho despedir, había presenciado mi humillación y ahora esto. En un arrebato de rabia impotente, lancé la caja contra la pared. No iba a ser un juguete en sus manos. Pero a medida que pasaban las horas y las llamadas del casero se volvían más amenazantes, aquel pequeño teléfono negro en el suelo empezó a parecer menos un insulto y más un ancla, aunque estuviera forjada en el mismo infierno. Pasaron 2 días en una neblina de ansiedad y solicitudes de empleo rechazadas. Parecía que la noticia de mi insolencia en Umbra había corrido como la pólvora en el exclusivo círculo de la hostelería de lujo. El aviso de desahucio se había convertido en el tic-tac de una bomba de relojería. Esa noche, mientras calentaba la última lata de sopa que me quedaba, llamaron a la puerta. No era el toque tímido de un vecino, sino 3 golpes secos, firmes y autoritarios que resonaron en todo el apartamento. Me asomé a la mirilla y el aire se me quedó atrapado en los pulmones. Era Leo, la sombra de Dante Moretti, plantado en mi lúgubre pasillo con una calma imperturbable. Su traje impecable era una mancha de oscuridad y poder en mi mundo en ruinas. No parecía amenazador, solo inevitable. Mis instintos gritaban que no abriera, que me atrincherara y esperara a que se fuera. Pero, ¿qué otra opción tenía? Estaba acorralada. Lentamente, con una mano que no podía controlar del todo, giré la cerradura. Leo no me dedicó ni una sonrisa. Su mirada pasó por encima de mí, recorrió el pequeño salón y se detuvo un instante en el aviso de desahucio. «El señor Moretti quiere verla», dijo, su voz plana, un simple enunciado de un hecho ineludible. El coche era una cápsula de silencio y lujo que se deslizaba por las calles de la ciudad como un fantasma. Me senté lo más rígidamente posible, sintiendo el contraste entre mis vaqueros gastados y el cuero pulido de los asientos. Leo conducía con una concentración absoluta, sin decir una palabra, dejándome sola con mis pensamientos acelerados. ¿A dónde me llevaba? ¿Qué quería Dante de mí? ¿Era este el castigo final, una ejecución lenta y calculada? 1000 escenarios horribles se agolpaban en mi mente. Pero no nos dirigimos a un almacén oscuro ni a un callejón sórdido. El coche se adentró en el aparcamiento subterráneo de un rascacielos de cristal y acero que parecía tocar las nubes. Subimos en un ascensor privado, tan rápido y silencioso que me mareé. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un ático que quitaba el aliento. Unas cristaleras inmensas ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad, un tapiz de luces parpadeantes. Y allí, de espaldas a mí, contemplando el paisaje urbano, estaba Dante Moretti. Sostenía un vaso de whisky y no se giró de inmediato. Me obligó a caminar hacia él, a entrar en su dominio, a sentir el peso de su poder antes incluso de mirarme a la cara. Finalmente se dio la vuelta con una lentitud estudiada. Sus ojos oscuros me analizaron por un momento antes de señalar una carpeta abierta sobre una mesa de cristal. «Marco Reyes», dijo, y su voz grave pareció hacer vibrar el suelo bajo mis pies. «Expulsado del cuerpo de policía hace 2 años por brutalidad. Múltiples denuncias por acoso en su contra, todas archivadas por falta de pruebas. Lleva 14 meses acosándola». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Lo sabía todo. Cada detalle sórdido, cada humillación silenciosa, cada noche de insomnio. Todo estaba allí, en ese informe. Era una invasión, una profanación de mi sufrimiento privado.
«¿Cómo?», empecé a decir, pero la palabra se ahogó en mi garganta. Dante se acercó un paso, su mirada fija en la mía. «Mi negocio se basa en la información, señorita Valdés, y en la lealtad. Lo que ese hombre le ha estado haciendo es una falta de respeto. No a usted, a las reglas». Una furia fría y controlada emanaba de él, más aterradora que cualquier grito. No estaba enfadado conmigo por mi arrebato, estaba furioso por mí, por la injusticia que había permitido que sucediera bajo su techo. Era una reacción tan inesperada que me desarmó por completo. «La despedí porque Prieto es un cobarde y su presencia en Umbra la convertía en un blanco fácil», prosiguió Dante, su tono ahora práctico, desprovisto de emoción. «Marco Reyes sabía exactamente dónde encontrarla cada noche. Era un riesgo inaceptable». Me quedé mirándolo, intentando asimilarlo. ¿No me había despedido para castigarme, sino para protegerme? La idea era a la vez un insulto a mi capacidad para cuidarme sola y, extrañamente, un gesto de cuidado. Se acercó a la barra y sirvió otro vaso. «Le ofrezco un trato, un trabajo. No como camarera, se encargará de la intendencia de esta casa. El sueldo triplicará lo que ganaba. Tendrá un apartamento seguro en este edificio, con vigilancia privada. Y los gastos médicos de su hermana quedarán cubiertos, por completo». Dejó el vaso sobre la mesa, a medio camino entre los dos. La oferta quedó suspendida en el aire, una solución perfecta a todos mis problemas y, al mismo tiempo, una soga de oro. Era la salvación, pero sabía que los tratos con hombres como Dante nunca eran tan sencillos. El precio no sería mi trabajo, sino algo mucho más fundamental, mi autonomía, mi alma. Un ramalazo de mi antigua rebeldía me recorrió el cuerpo. «¿Y a cambio?», pregunté, mi voz sonando más fuerte y segura de lo que me sentía. «¿Espero ser su propiedad? ¿Estar a su entera disposición cuando le apetezca?». La acusación era deliberadamente cruda, un desafío directo. Quería ver una fisura en su fachada de control. Por un instante fugaz, una emoción oscura y peligrosa brilló en sus ojos, pero la contuvo al momento. Se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de mí, y el espacio entre nosotros chisporroteó con una tensión casi eléctrica. «A cambio, quiero lealtad», dijo, en voz baja, pero cada sílaba pesaba como el plomo. «Quiero que no me mienta, que siga mis instrucciones en lo que respecta a su seguridad. Y quiero que, cuando Marco Reyes sea eliminado de la ecuación, no haga preguntas. Su vida privada es suya, su cuerpo es suyo. No me interesa poseer a la gente, señorita Valdés. Me interesa el orden, y ese hombre es un caos que debe ser corregido. Su código moral, brutal y torcido, quedó expuesto ante mí sin ambigüedades. No se ofrecía como un caballero de brillante armadura, sino como un depredador superior que venía a eliminar a una alimaña de su territorio. Miré por la cristalera, hacia la ciudad que se extendía a mis pies como una alfombra de diamantes rotos. Allí abajo estaba mi antiguo piso, el aviso de desahucio, las calles por las que caminaba con el corazón en un puño. Allí abajo estaba Marco, esperando. Luego miré a Dante. Él representaba una jaula, sí, pero una jaula dorada y sobre todo impenetrable. La alternativa era quedarme fuera y ser devorada por el lobo que ya me había olido la sangre. La batalla dentro de mí era feroz. Mi independencia, el único bien que siempre había considerado mío, contra la supervivencia, contra la salud de Sofía. ¿Podía realmente venderme así? ¿Confiar en la palabra de un jefe de la mafia? Pero entonces recordé su mirada en el restaurante, ese destello de reconocimiento. No me había visto como una empleada prescindible, sino como una guerrera que se negaba a doblegarse. Quizás para él no era una compra, sino una inversión. Una alianza con alguien que había demostrado tener el coraje que él valoraba por encima de todo. La idea era vertiginosa, una elección entre el infierno que conocía y un purgatorio que, al menos, ofrecía seguridad. Mi silencio se prolongó, cada segundo una agonía. Finalmente dejé escapar un suspiro tembloroso, el sonido de una rendición que también era una decisión. Levanté la barbilla y me enfrenté a su mirada con una nueva determinación. «Acepto», dije, y la palabra resonó en la quietud del ático, sellando mi destino. «Pero tengo mis propias condiciones.
Una ceja de Dante se arqueó, una mezcla de sorpresa y genuino interés en su rostro imperturbable. Mi hermana no debe saber nada de esto. Para ella, he encontrado un trabajo muy bien pagado como asistente personal. Y segundo, quiero que me enseñe a defenderme. No quiero volver a sentirme como una presa nunca más. La petición salió de mis labios casi por instinto, una necesidad visceral de tomar algo de control, de no ser simplemente la damisela protegida, sino una pieza activa en este nuevo y peligroso juego. Una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios. No era una sonrisa cálida, sino de respeto. «Condiciones razonables», respondió. Y con ese simple intercambio, el pacto quedó sellado. Acababa de cruzar un umbral sin retorno, dejando atrás mi antigua vida para adentrarme en el mundo oscuro y magnético de Dante Moretti. Ya no había vuelta atrás. La vida en el ático de Dante Moretti era una sinfonía de contradicciones que Lara aprendía a dirigir cada día. Por un lado estaba la seguridad, una sensación tan extraña y abrumadora que a veces le costaba respirar. No más sobresaltos al oír pasos en el pasillo, no más miradas furtivas por encima del hombro. Las ventanas panorámicas, que al principio le parecieron los ojos de un carcelero, se habían convertido en un mirador desde el que observar un mundo que ya no podía tocarla. Pero por otro lado estaba la jaula. Una jaula de mármol, cristal y protocolos inflexibles dictados por Leo. Tenía un horario, un menú aprobado y sus salidas estaban restringidas y siempre escoltadas. Cada mañana, al despertar entre sábanas de un hilo que costaría más que su antiguo alquiler, sentía una punzada de gratitud y, casi de inmediato, una oleada de resentimiento. Había cambiado una prisión de miedo por una de lujo, y no estaba segura de cuál de las dos erosionaba más su alma. Dante era una presencia fantasmal, un murmullo en otra habitación, el aroma a café caro por la mañana. Su ausencia era tan imponente como su presencia, un recordatorio constante de a quién pertenecía ahora su seguridad. El primer enfrentamiento real no tardó en llegar. Sucedió una noche, en la cocina, un espacio que Lara había reclamado como su pequeño feudo. Estaba preparando un té de hierbas, el único remedio que calmaba los nervios de Sofía durante sus peores crisis, cuando Dante entró. Se movía con un silencio depredador que todavía la ponía en guardia. Se sirvió un vaso de agua, observándola en silencio. «Ese té huele a campo», comentó. Su voz era un murmullo grave que vibró en el aire quieto. Lara se tensó, interpretándolo como una crítica velada a la invasión de sus olores plebeyos en su santuario de diseño. «Es para mi hermana, le ayuda a dormir», replicó, su tono más cortante de lo que pretendía. Dante no reaccionó a su hostilidad. En su lugar, sus ojos se posaron en la pequeña y gastada foto de Sofía que Lara había pegado en la puerta de un armario. «Tiene tu misma mirada», dijo, y por primera vez su voz carecía de esa coraza de hierro, la de alguien que no se rinde. El comentario la desarmó, no la veía como una empleada, ni como un problema. En ese instante la vio como la hermana de alguien, una luchadora. Su entrenamiento de defensa personal comenzó al día siguiente, cumpliendo la promesa que él le había hecho. Sin embargo, no fue Dante quien la entrenó, sino un exmilitar compacto y silencioso llamado Iñaki, cuya expresión parecía tallada en granito. Las sesiones eran en un gimnasio privado en el sótano del edificio, un lugar de acero y cuero que olía a esfuerzo y disciplina. Iñaki no le dio tregua, la empujó hasta sus límites físicos y mentales, enseñándole a usar el peso de un atacante en su contra, a encontrar los puntos vulnerables, a convertir el miedo en una energía fría y precisa. Lara terminaba cada sesión con el cuerpo dolorido y el orgullo magullado, pero cada vez que conseguía derribar a Iñaki, sentía una oleada de poder que nunca antes había conocido. Una tarde, mientras practicaba una llave, sintió una presencia en la puerta. Era Dante, observándola desde las sombras, con una expresión indescifrable. No dijo nada, pero ella vio en sus ojos un destello de algo que se parecía peligrosamente al orgullo. Estaba forjando un arma, y a él parecía gustarle el resultado de su trabajo, lo que la inquietaba y la fortalecía a partes iguales.
La tensión entre su necesidad de autonomía y las reglas de su protección explotó por una nimiedad. Lara se dio cuenta de que se había quedado sin el hilo dental específico que usaba, uno que no irritaba sus encías sensibles. Era una compra trivial, un recado de 5 minutos. Cuando le comunicó a Leo que iba a bajar a la farmacia de la esquina, él la detuvo con una calma exasperante. «No está en el protocolo. Dame la marca y uno de los chicos lo traerá», dijo, como si hablara con una niña. La condescendencia la hizo arder. «¿De verdad? ¿Necesito un equipo de operaciones especiales para comprar hilo dental?», espetó, su voz cargada de sarcasmo. La discusión subió de tono hasta que la voz de Dante la cortó desde su despacho. «Leo, que la lleven, con 2 escoltas, y que esperen fuera de la tienda». Luego, su mirada se clavó en ella. «Puedes tener tu independencia en las cosas pequeñas, Lara, pero no la confundas con la imprudencia. Hay gente ahí fuera que te usaría para llegar hasta mí sin dudarlo un segundo». La advertencia era clara. Su libertad tenía un perímetro, y acababa de chocar de frente contra sus muros. Poco a poco, Lara empezó a percibir las grietas en la fortaleza de Dante. Las amenazas no eran una abstracción, eran una presencia palpable en el ático. Una noche, mientras él mantenía una reunión en su despacho con Leo y otros 2 hombres de rostros sombríos, ella pasó por el pasillo y vio sobre la mesa una serie de fotografías. No pudo verlas con claridad, pero una de ellas mostraba un contenedor de transporte en un muelle, con la puerta entreabierta y algo oscuro derramándose. Oyó fragmentos de la conversación, palabras sueltas como los Kuznetsov, traidor y mensaje. Al terminar la reunión, la atmósfera en el ático cambió. Se volvió más densa, cargada de una violencia contenida. Dante pasó el resto de la noche en el balcón, una silueta solitaria recortada contra las luces de la ciudad, fumando un cigarrillo tras otro. Lara comprendió entonces que su protección no era un acto de caridad aislado, estaba intrínsecamente ligada a una guerra que se libraba en las sombras, una guerra en la que ella, sin quererlo, se había convertido en una pieza estratégica en el tablero. El primer indicio de que el peligro se estaba personalizando llegó de una forma sutil y tecnológica. Leo irrumpió en el salón una tarde con el rostro más tenso de lo habitual y le mostró a Dante una tableta. En la pantalla había una foto de ella, una foto reciente, tomada con un teleobjetivo. Estaba en el balcón del ático, leyendo un libro. La imagen había sido publicada en un foro de la Internet oscura, un lugar que Leo describió como el tablón de anuncios del infierno. No había texto, solo la foto y las coordenadas GPS del edificio. Era un mensaje claro y escalofriante. Para Dante, sabemos dónde vives y sabemos a quién proteges. Lara sintió un frío glacial recorrerle la espalda. La seguridad que había empezado a dar por sentada se hizo añicos en un instante. Ya no era solo una protegida, era un objetivo. La mirada de Dante al ver la foto fue aterradora. No había miedo, sino una furia pura y gélida que pareció hacer descender la temperatura de la habitación. Cogió su teléfono e hizo una sola llamada. «Encuéntralo», ordenó. Su voz era un susurro letal. En medio de esa creciente tormenta, Dante le ofreció un ancla inesperada. La encontró esa misma noche acurrucada en un sillón, incapaz de dormir. La tensión y el miedo la habían dejado exhausta. Él no dijo nada al principio, simplemente se dirigió a la cocina y regresó unos minutos después con 2 tazas humeantes. Le tendió una. Era el té de hierbas de su hermana. El aroma familiar la golpeó con una fuerza sorprendente, un pequeño trozo de su antiguo mundo en medio de aquel caos. «Mi abuela decía que esto curaba cualquier mal, desde un corazón roto hasta una declaración de guerra», dijo él, sentándose en el sofá de enfrente, manteniendo una distancia respetuosa. Era la primera vez que compartía algo personal, un atisbo del hombre que había detrás del jefe de la mafia. Se quedaron en silencio, bebiendo el té, mientras la ciudad dormía a sus pies. En ese gesto, en esa taza compartida, Lara no vio al hombre que la había comprado, sino a alguien que a su manera torpe y contenida estaba intentando decirle que no estaba sola en esa guerra, y por primera vez le creyó. La tregua silenciosa se rompió a la mañana siguiente de la forma más brutal posible. Un mensajero, que de alguna manera había logrado burlar la primera capa de seguridad del edificio, entregó un paquete dirigido a ella. Leo lo interceptó, pero la etiqueta con su nombre era inequívoca.
Lo escanearon y revisaron antes de abrirlo, pero su contenido no era una bomba, sino algo infinitamente más perverso. Dentro de una caja de regalo había un único objeto, un pequeño pájaro de papiroflexia, idéntico a los que Marco solía dejar en su almohada. El corazón de Lara se detuvo, pero no era de Marco. Una nota impresa con un tipo de letra impersonal lo acompañaba. Decía: algunas jaulas no son tan seguras como parecen. Pronto visitaremos a la pajarita. El mensaje era de los enemigos de Dante, de los Kuznetsov. Habían investigado su pasado, habían encontrado a Marco, habían desenterrado sus demonios y ahora los estaban usando contra él. Estaban demostrando que conocían su mayor debilidad, la herida que Dante había prometido curar, y la estaban restregando en su cara. Ya no era una pieza en el tablero, era el cebo. Dante entró en la habitación justo cuando Lara sostenía el pájaro de papel con manos temblorosas. Al ver lo que tenía, su rostro se transformó. La calma controlada que siempre mantenía se desvaneció, reemplazada por una rabia tan primordial y violenta que el aire pareció solidificarse a su alrededor. Le quitó el pájaro de la mano con una brusquedad que la hizo retroceder, y lo aplastó en su puño hasta que no fue más que una bola de papel arrugado. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, se clavaron en los de ella, y lo que vio allí la aterrorizó y la ancló al mismo tiempo. Era la furia de un depredador cuya guarida había sido profanada, cuyo tesoro había sido amenazado. «Se acabó», dijo, y su voz era el estruendo de una avalancha lejana, baja pero imparable. «A partir de este momento, no te vas a separar de mí, ni para respirar, ¿entendido?» No era una petición, ni una sugerencia, era un juramento de sangre hecho sobre las cenizas de su antigua vida. La jaula dorada acababa de encogerse hasta tener el tamaño de su propia sombra, y su carcelero era ahora su único escudo. La nueva realidad era una asfixia silenciosa, una proximidad forzada que convertía al inmenso ático en una celda para dos. Su orden de no separarme de él era literal. Si él iba a su despacho, yo me sentaba en el sofá de cuero que había junto a la puerta, con un libro que no podía leer. Si él iba al gimnasio, yo esperaba en un banco, observando la disciplina brutal con la que castigaba su cuerpo. Comíamos juntos, en un silencio denso cargado de palabras no dichas. Me sentía como un fantasma atado a su sombra, una espectadora de primera fila de la guerra que se había desatado por mi culpa. Pasaba horas al teléfono, su voz era un murmullo bajo y letal, una cascada de órdenes que movilizaban a un ejército invisible. Nombres, lugares, plazos, piezas de un puzzle que yo no podía ni quería entender. Leo entraba y salía con informes, su rostro era una máscara de preocupación profesional. La atmósfera estaba cargada de una violencia contenida, y en el centro de ese huracán de poder y peligro, Dante se movía con una calma aterradora, sus ojos oscuros fijos en un horizonte de venganza que yo solo podía imaginar. El ataque se produjo en el lugar más profano y vulnerable, de camino al hospital para una de las revisiones de Sofía. Dante se había negado en redondo al principio, insistiendo en que enviaría a su propio médico personal a casa. Pero yo me mantuve firme, la doctora de Sofía era la única en la que ella confiaba, y romper esa rutina la habría aterrorizado. Vi en los ojos de Dante una lucha entre su instinto protector y el reconocimiento de mi propia lealtad hacia mi hermana. Finalmente cedió, pero con sus propias condiciones. Iríamos en su coche blindado, con Leo conduciendo y otro vehículo de escolta siguiéndonos. El trayecto fue tenso, un viaje a través de un territorio enemigo a plena luz del día. Apenas habíamos entrado en una calle secundaria, a 2 manzanas del hospital, cuando un camión de reparto salió de la nada, bloqueando nuestro paso. Al mismo tiempo, el coche que nos seguía fue embestido por detrás con una violencia brutal. Era una pinza, una trampa perfectamente ejecutada. El mundo se convirtió en un caos de metal chirriante, cristales rotos y el sonido sordo de los cuerpos de nuestros escoltas chocando contra el pavimento. Antes de que pudiera procesar el horror, Dante ya estaba en movimiento. No hubo pánico ni vacilación, se convirtió en algo primario, una fuerza de la naturaleza desatada. Con un movimiento fluido, me empujó hacia el suelo del coche, cubriendo mi cuerpo con el suyo mientras las balas empezaban a llover sobre el blindaje. El ruido era ensordecedor, un martillo infernal que parecía querer destrozar nuestra burbuja de seguridad. Sentía el peso de su cuerpo, el olor a pólvora y a colonia cara, la tensión de cada músculo de su espalda mientras se convertía en mi escudo humano. Leo respondía al fuego desde el asiento del conductor, sus movimientos eran económicos y precisos. Oí gritos en ruso, el estruendo de más disparos y luego un silencio repentino y antinatural.
El ataque había durado apenas un minuto, pero en ese lapso de tiempo suspendido, bajo el peso protector de Dante, comprendí la verdadera naturaleza del mundo en el que había entrado. La violencia no era una amenaza lejana, era el aire que respiraban, y ahora yo también lo estaba inhalando a la fuerza. Conseguimos escapar, dejando atrás un escenario de caos y destrucción. Leo nos llevó a un piso franco, un apartamento anónimo en un edificio anodino que no aparecía en ningún registro. El lugar era espartano, impersonal, un refugio de paredes desnudas que contrastaba brutalmente con el lujo del ático. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvaneció de golpe, dejando paso a un temblor incontrolable. Fue entonces cuando vi la sangre. Una mancha oscura se extendía por la manga de la camisa de Dante, justo por encima del codo. Un trozo de metralla o un cristal le había alcanzado. Él parecía no haberlo notado, demasiado ocupado en asegurarse de que yo no tuviera ni un rasguño. Sus manos, sorprendentemente suaves, recorrieron mis brazos, su mandíbula apretada con una furia que no iba dirigida a mí. «Lo siento», murmuró, su voz ronca. «Te puse en peligro, te prometí seguridad y te he fallado». La confesión me golpeó más que cualquier bala. No era la disculpa de un jefe, sino el lamento de un hombre que revivía un fracaso antiguo, una herida mucho más profunda que el corte en su brazo. Insistí en curarle la herida. Encontré un botiquín básico en el baño y le ordené que se sentara en el único sofá del salón. Por primera vez desde que lo conocía, obedeció sin rechistar. Se quitó la chaqueta y se remangó la camisa, revelando una piel tensa sobre músculos duros y un laberinto de viejas cicatrices que contaban historias que yo no me atrevía a preguntar. Mientras limpiaba el corte con un antiséptico, mis dedos rozaron su piel y una corriente eléctrica nos recorrió a ambos. El espacio entre nosotros se redujo a nada, cargado de una tensión que no tenía nada que ver con el peligro del exterior. Podía sentir el calor que emanaba de él, oler el aroma a ozono y a sangre. Levantó la mano libre y apartó un mechón de pelo de mi cara, sus dedos deteniéndose un instante en mi mejilla. Su mirada era intensa, una exploración silenciosa que parecía buscar algo en el fondo de mis ojos. En ese apartamento anónimo, rodeados por el eco de la violencia, dejamos de ser el jefe de la mafia y su protegida. Éramos solo un hombre y una mujer, heridos y asustados, encontrando un extraño consuelo en la proximidad del otro. «¿Cómo era?», preguntó de repente. Su voz era un susurro que apenas rompió el silencio. Él, Marco, sufrimiento psicológico, decía el informe. Es una frase clínica, no significa nada, quiero que me lo cuentes tú. Su pregunta me desarmó. No pedía datos, pedía mi verdad. Y en la cruda intimidad de aquel momento, las palabras empezaron a fluir. Le hablé de las pequeñas cosas, de cómo convertía mis gustos en algo ridículo, de cómo me aislaba de mis amigos con comentarios sutiles, de los pájaros de papiroflexia que aparecían en mi almohada como un recordatorio de que nunca estaba sola. Le conté la vez que perdió las llaves del coche en medio de la nada, solo para disfrutar de mi pánico durante horas antes de sacarlas milagrosamente de su bolsillo. No le conté una historia de golpes, sino de erosión, de cómo había desmantelado mi confianza pieza a pieza hasta que empecé a dudar de mi propia cordura. Hablar de ello en voz alta, a él, a un hombre que entendía el poder de una forma tan visceral, fue como abrir una herida para que por fin pudiera empezar a sanar. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la habitación. Dante no dijo nada durante un largo rato. Su pulgar seguía acariciando mi mejilla, un ancla en la tormenta de mis recuerdos. Luego se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del mío, su aliento cálido mezclándose con el mío. Sus ojos oscuros ardían con una promesa fría y letal, una que me heló la sangre y al mismo tiempo me envolvió en la sensación de seguridad más absoluta que jamás había sentido. «Ese hombre nunca volverá a respirar el mismo aire que tú», dijo, y cada palabra era un juramento grabado en piedra. «No mientras yo respire, te doy mi palabra». Y entonces me besó. No fue un beso de pasión, sino de sellado, un beso que sabía a whisky, a sangre y a una promesa inquebrantable. Fue un beso que lo cambió todo, que borró las líneas que habíamos trazado entre nosotros y nos unió en un pacto que iba más allá de la protección o deber. En ese momento supe que mi destino estaba irrevocablemente ligado al suyo, para bien o para mal. Éramos dos almas rotas encontrando refugio la una en la otra, en el ojo del huracán.
El beso se rompió por el sonido vibrante de un teléfono de seguridad. Era Leo. Dante contestó, su rostro volviéndose una máscara de granito mientras escuchaba. Colgó y me miró, y la ternura de hacía un momento había sido reemplazada por una certeza gélida y aterradora. No iban a por mí, dijo. Su voz era plana, desprovista de toda emoción. El ataque era una distracción. Han capturado a uno de ellos. Ha hablado. El objetivo eras tú, Lara. Querían sacarte del coche. Querían llevarte. El aire se me escapó de los pulmones. No era un daño colateral en su guerra. Era el premio. La revelación cayó sobre nosotros como una losa, redefiniendo todo lo que había sucedido. El beso, la promesa, la vulnerabilidad compartida, todo adquiría un nuevo y peligroso significado a la luz de esa verdad. Comprendí en ese instante que ya no era solo la mujer que Dante Moretti protegía, era el arma que sus enemigos habían encontrado para destruirlo, la única debilidad en una armadura que hasta ahora se había creído impenetrable. Y ambos supimos, sin necesidad de decirlo, que la verdadera guerra acababa de empezar. La revelación de que yo era el objetivo principal, y no un simple daño colateral, lo cambió todo. El calor de nuestro beso, la frágil conexión que habíamos forjado en la crudeza de aquel piso franco, se evaporó como si nunca hubiera existido. En su lugar, se instaló un frío glacial, una distancia que Dante interpuso entre nosotros con la precisión de un cirujano. Ya no era el hombre que me había confesado su fracaso, era de nuevo el jefe de la mafia, calculador y despiadado. Y yo me había convertido en su posesión más vulnerable, un activo que debía ser asegurado a cualquier precio. Pasaba las horas al teléfono, su voz era un murmullo letal que ordenaba la caza y el castigo. Cuando intenté hablar con él, pedirle que me explicara, su mirada pasó a través de mí como si yo fuera de cristal. Ahora no, Lara, hay cosas que no necesitas entender, dijo, y sus palabras fueron un muro. Comprendí con una claridad dolorosa que en su mundo la protección era sinónimo de control y la intimidad era un lujo que ya no podíamos permitirnos. La jaula dorada se había vuelto de acero y yo sentía cómo sus barrotes me apretaban el alma. La verdadera fractura llegó con la noticia de la traición. Leo entró en el piso franco con el rostro ceniciento, llevando consigo un aula de catástrofe. Le entregó a Dante una tableta y vi cómo la mandíbula de éste se tensaba hasta el punto de la rotura mientras leía. No necesitaba oír los detalles para entender la magnitud del desastre. Uno de los suyos, un hombre llamado Enzo, al que había oído a Dante referirse como un hermano, era el topo. Había sido él quien había filtrado mi ubicación, quien había vendido el itinerario hacia el hospital, quien nos había servido en bandeja de plata a los Kutsenov a cambio de saldar una deuda de juego. Dante no explotó. Su reacción fue mucho más aterradora. Se quedó completamente inmóvil, un vacío oscuro y absoluto en sus ojos. Vi a un rey descubrir que la serpiente anidaba en su propio corazón. Esa noche, por primera vez, lo vi beber no por placer, sino con una desesperación silenciosa. Me acerqué a él, intentando ofrecer un consuelo que no tenía, pero me apartó con un gesto casi imperceptible. La lealtad lo es todo, musitó, hablando más para sí mismo que para mí. Sin ella, no somos nada. Y yo, la causa de esa traición, me sentí la personificación de su ruina. El golpe final, el que destrozó cualquier esperanza de que pudiéramos construir algo juntos, vino del interrogatorio del hombre que habían capturado. Leo nos lo comunicó con una reticencia sombría, como si las palabras le quemaran la lengua. Los Kutsenov no solo querían secuestrarme para usarme como palanca contra Dante, su plan era mucho más sádico, una obra de teatro cruel diseñada para su exclusivo tormento. Querían recrear, detalle por detalle, las circunstancias de la muerte de su hermana, Elena, años atrás, una muerte de la que Dante se culpaba cada día de su vida. El secuestro, la llamada pidiendo un rescate imposible, el plazo final, todo era un eco de su mayor fracaso. De repente, todo encajó. Su obsesión por mi seguridad, su furia desmedida, la forma en que a veces me miraba como si viera un fantasma. No era a mí a quien protegía con tanta ferocidad, era a ella. Yo era simplemente el recipiente de su culpa, la segunda oportunidad que el destino le había dado para expiar un pecado antiguo. El descubrimiento me vació por dentro, dejándome una sensación de náusea y humillación. No era su compañera, ni siquiera su protegida. Era un espectro, un recordatorio andante de la mujer a la que no pudo salvar.
La culpa se convirtió en un veneno que me recorría las venas, corroyendo cada pensamiento. Cada vez que miraba a Dante, veía el peso del mundo sobre sus hombros, un mundo que se desmoronaba por mi culpa. La traición de Enzo, el ataque, la guerra abierta con los Kutsenov, yo era el epicentro de todo. Su gente estaba en peligro, su imperio se tambaleaba, y todo porque él había cometido el error de dejarme entrar. Empecé a verlo con una claridad insoportable. Mientras yo permaneciera a su lado, sería su talón de Aquiles, la debilidad que sus enemigos explotarían sin piedad hasta destruirlo. La idea de marcharme comenzó como un susurro en mi mente y pronto se convirtió en un grito ensordecedor. No era por miedo a lo que pudieran hacerme a mí, era un acto de sacrificio desesperado. Si lo amaba de verdad, si realmente me importaba el hombre detrás del monstruo, la única forma de protegerlo era desaparecer. Tenía que extirparme de su vida como un tumor antes de que la metástasis lo consumiera todo. Mi presencia era una sentencia de muerte para él, y mi ausencia su única posibilidad de supervivencia. El punto de no retorno fue una decisión que Dante tomó sin consultarme, consumido por su propio dolor y su pasado. Una mañana entró en la habitación con una determinación fría que me heló la sangre. He encontrado un lugar para ti, una casa en el campo, aislada. Nadie sabrá que estás allí. Estarás completamente segura, dijo, como si me estuviera ofreciendo un regalo en lugar de una cadena perpetua. La idea de estar encerrada, lejos de todo, sin contacto con el mundo, sin poder ver a Sofía, era una réplica exacta de la prisión psicológica que Marco había construido para mí. ¿Y mi hermana?, pregunté, mi voz un trilo tembloroso. Me encargaré de ella. Un equipo médico la atenderá allí. Es lo mejor para todos. Su tono era definitivo, el de un hombre que mueve sus piezas en un tablero de ajedrez. En ese momento vi con una claridad brutal que no me consideraba una persona, sino un problema que debía ser contenido. Se había convertido en aquello de lo que me había salvado. No soy tu prisionera, Dante, le espeté, la rabia y el dolor ahogándome. No soy ella, no soy Elena. Su rostro se contrajo de dolor y sus siguientes palabras fueron el golpe de gracia. Haré lo que sea necesario para no perderte como la perdí a ella. Aproveché el caos. Mientras Dante estaba fuera, lidiando con las consecuencias de la traición de Enzo y organizando mi inminente exilio, puse mi plan en marcha. Leo, cuya mirada se había suavizado con algo parecido a la compasión en los últimos días, dejó su puesto de vigilancia durante apenas 10 minutos para atender una llamada urgente. Fue tiempo más que suficiente. No cogí nada de valor, solo un poco de efectivo que había guardado y el viejo teléfono desechable que él me había dado al principio, ahora un amargo recordatorio de un pacto roto. Sobre la almohada donde habíamos compartido un beso que parecía de otra vida, dejé una nota. Mi mano temblaba tanto que apenas podía escribir las pocas palabras que lo resumían todo. Protegerte es lo único que importa. No me busques. Perdóname. Cada letra era una puñalada en mi propio corazón. Salí del piso franco como una sombra, volviendo a la ciudad que me había visto nacer y que ahora se sentía como un campo de caza abierto. Estaba sola, sin protección, un objetivo para los Kuznetsov y un fantasma para el hombre que amaba. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de mi propio destino, aunque ese destino fuera, con toda probabilidad, la muerte. Cuando Dante regresó a un apartamento silencioso y vacío, su mundo se vino abajo de una forma mucho más devastadora que cualquier ataque enemigo. Encontró mi nota sobre la cama y el papel arrugado en su puño se sintió como las cenizas de todo lo que había intentado construir. Había erigido una fortaleza para protegerme, pero sus muros se habían vuelto tan altos que me habían asfixiado, empujándome a huir hacia la misma boca del lobo de la que juró salvarme. La ironía era tan cruel como una cuchillada. En su desesperado intento por no repetir los errores del pasado, había cometido uno nuevo, uno mucho peor. Había perdido a la mujer que amaba no por la violencia de sus enemigos, sino por la ceguera de su propio dolor. Se quedó allí, en medio de la habitación, el silencio resonando con el eco de mis últimas palabras. Los Kuznetsov no habían necesitado disparar otra bala, habían ganado. Me habían alejado de él, lo habían dejado solo con sus fantasmas y su imperio en ruinas.
y yo, en algún lugar de la fría e implacable ciudad, caminaba hacia un futuro incierto, sabiendo que cada paso que me alejaba de él era un paso hacia el final. Todo estaba perdido. El papel arrugado en el puño de Dante no era una nota de despedida, sino una declaración de guerra contra sí mismo. La fuga de Lara no desató su furia, sino un frío glacial, una precisión quirúrgica que recorrió toda su organización como una descarga eléctrica. Su dolor era una cámara acorazada, cerrada a cal y canto tras una fachada de estrategia implacable. Se convirtió en una máquina de información y poder. Sus órdenes a Leo eran susurros letales que movilizaban a docenas de hombres en la sombra. Quería cada grabación de seguridad, cada registro de llamadas, cada topo en la policía corrupta que aún sentía lealtad por Marco. No estaba buscando a una mujer que había huido, estaba cazando a la manada de lobos que la había obligado a correr hacia el peligro. El único indicio de la tormenta que se desataba en su interior era la forma en que sus nudillos se blanqueaban alrededor de aquella nota, el recuerdo de su fracaso. Había jurado protegerla y en su lugar la había empujado al abismo. Su venganza no sería solo contra los Kuznetsov o Marco, sería una expiación, una corrección violenta del universo que había permitido que ella volviera a sentir miedo. Mientras tanto, Lara no se escondía como una víctima, se había despojado del miedo paralizante para vestirse con una determinación afilada como un cristal roto. Sabía que desaparecer no era suficiente, Marco era un sabueso y la encontraría. La única salida era a través de él, no lejos de él. Recordó los viejos rencores que Marco había acumulado en el cuerpo, las historias de sosos traicionados y pruebas plantadas. Usando un teléfono de prepago y la poca información que había sonsacado en su momento, localizó a un excompañero de Marco, un detective llamado Vargas, al que habían obligado a retirarse anticipadamente. Lo encontró en un bar de mala puerta que olía a cerveza rancia y desesperación. Al principio, Vargas se negó, temeroso del alcance de Marco, pero Lara no le ofreció dinero, sino algo mucho más valioso: justicia. Le habló de Sofía, de su propia lucha, y en sus ojos cansados Vargas vio el reflejo de una vieja batalla que él había perdido. Le dio un nombre y una dirección, un almacén abandonado en los muelles que Marco usaba como su santuario privado, el lugar donde guardaba los trofeos de sus obsesiones. Era una trampa casi segura, pero también era su única arma. La maquinaria de Dante dio sus frutos con una rapidez aterradora. Localizaron a Enzo, el traidor, escondido en un motel de carretera. La confesión de Enzo no fue un grito, sino un susurro quebrado que pintó un cuadro de una depravación que superaba todo lo que Dante había imaginado. Marco no solo trabajaba para los Kuznetsov, tenía su propia agenda. Su plan final no era un simple secuestro, sino una tortura psicológica. Había estado estudiando el historial médico de Sofía, planeando simular una crisis de su enfermedad para atraer a Lara a un lugar vulnerable, un lugar que él controlara por completo. El hospital. La revelación golpeó a Dante con la fuerza de un recuerdo fantasma, el eco de la llamada que le había informado de la muerte de su propia hermana. No era solo un plan cruel, era un ritual, una recreación sádica de su mayor fracaso. En ese instante supo exactamente dónde estaría Marco. No se trataba de lógica, sino de instinto, la conexión oscura entre dos depredadores que entendían que el mayor dolor se inflige a través de lo que uno más ama. La caza había terminado, la colisión era inminente. La llamada llegó justo cuando Lara salía del bar de Vargas, su corazón latiendo con una mezcla de terror y propósito. Era un número oculto, pero la voz al otro lado era la de una enfermera presa del pánico, informándole de que Sofía había sufrido una recaída grave y la estaban trasladando de urgencia. Por un instante, su entrenamiento con Iñaki, la disciplina de Dante, todo se desvaneció. Solo quedó el amor primordial y feroz por su hermana. Corrió hacia el hospital, su mente era un torbellino de culpa y miedo. Pero al llegar, la entrada de urgencias estaba tranquila, demasiado tranquila. Fue entonces cuando lo vio, esperándola bajo la luz parpadeante de un aparcamiento subterráneo. Marco. No llevaba un arma visible, solo esa sonrisa torcida que había protagonizado sus pesadillas. «Te dije que vendrías por mí, pajarita», dijo. Su voz era una caricia venenosa. «Ahora vamos a esperar juntos a tu caballero de brillante armadura».
Se dio cuenta de la verdad heladora. Sofía nunca había estado en peligro. El cebo, la presa y el trofeo siempre habían sido ella. Estaba atrapada. El enfrentamiento se desarrolló en un silencio casi teatral. Dante apareció en el otro extremo del aparcamiento, no como un ejército, sino como una sola sombra de venganza. Leo y sus hombres habían asegurado el perímetro, pero esta batalla era personal. Marco, en un acto de cobardía suprema, agarró a Lara, usando su cuerpo como escudo. Un paso más y le rompo el cuello, sisó. El pánico empezaba a corroer su arrogancia. Dante se detuvo, sus manos vacías a los costados. En ese momento no era un jefe de la mafia arriesgando su imperio, era un hombre eligiendo a su reina por encima de su reino. Sus ojos se encontraron con los de Lara, y en esa mirada silenciosa hubo un universo de confianza. Él no iba a salvarla, iban a salvarse juntos. Recordando las lecciones de Iñaki, Lara hundió el tacón de su bota con todas sus fuerzas en el empeine de Marco. El grito de dolor de él fue instintivo, su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Fue todo lo que Dante necesitó. Se movió con una velocidad inhumana, no hacia Marco, sino hacia ella, apartándola del peligro mientras Leo, desde un ángulo perfecto, disparó un único y preciso proyectil que encontró su blanco. El final de Marco no fue un estruendo, sino un suspiro silencioso. En la quietud que siguió, el eco del disparo se desvaneció, dejando solo el sonido de sus respiraciones agitadas. Dante no la soltó, la sostuvo contra él, su rostro enterrado en su pelo, inhalando su aroma como si fuera el aire que le habían negado. No hubo palabras de alivio ni promesas vacías. Cuando finalmente la miró, la culpa y el poder habían sido reemplazados por una vulnerabilidad cruda y sobrecogedora. «Te ofrecí una jaula cuando lo que necesitabas era una espada», dijo, su voz ronca por la emoción contenida. «Te fallé, Lara. Te vi como un fantasma de mi pasado en lugar de ver a la mujer que estaba reescribiendo mi futuro». La soltó lentamente, dándole espacio, dándole una elección real por primera vez. «La amenaza ha desaparecido. Eres libre. Puedes irte y construir la vida que mereces, lejos de todo esto». «Oh». Hizo una pausa, su corazón en sus ojos. «Puedes quedarte y construirla conmigo». Lara lo miró, al hombre que había arriesgado su mundo no para poseerla, sino para liberarla. Se acercó y con una certeza que nacía de las cenizas de su miedo, puso su mano en su pecho, sobre el corazón que ahora latía al unísono con el suyo. «Estoy en casa», susurró, y por fin lo estaba. Los meses que siguieron no fueron un borrón de paz idílica, sino un meticuloso proceso de desmantelamiento y reconstrucción. Vi a Dante moverse con una precisión quirúrgica, no para destruir sino para sanear. La guerra con los Kuznetsov terminó no con una batalla campal, sino con una serie de movimientos estratégicos que despojaron a sus rivales de su poder, dejándolos expuestos y vulnerables a sus propios enemigos. Fue una lección de poder silencioso, de cómo la verdadera fuerza no reside en el estruendo de un disparo, sino en la capacidad de asegurar que ese disparo nunca sea necesario. Mi papel en este nuevo orden ya no era el de una protegida escondida en un ático. Dante me incluyó en las reuniones sobre sus negocios legítimos, escuchando mis opiniones sobre la gestión de Umbra, sobre cómo transformar un lugar de poder intimidante en un espacio de verdadera hospitalidad. Mi experiencia, antes una fuente de humillación, se convirtió en mi mayor activo. Ya no me sentía como una pieza en su tablero. Estábamos aprendiendo a jugar juntos, moviendo las piezas para construir un futuro en el que la palabra seguridad no fuera sinónimo de jaula, sino de un hogar con los cimientos más sólidos que jamás había conocido. Mi verdadero santuario, sin embargo, no fue el ático de cristal ni el lujoso comedor de Umbra. Fue un pequeño local en una calle adoquinada, un espacio que olía a levadura, a azúcar y a la promesa de un nuevo comienzo. Con la ayuda silenciosa de Dante, que se limitó a eliminar los obstáculos burocráticos con una eficiencia aterradora y a dejar el resto en mis manos, abrí mi propio obrador. Mis manos, que antes temblaban al servir una copa de vino, ahora se movían con una certeza ancestral, amasando pan, dando forma a pasteles, creando algo bueno y tangible de la nada. Sofía, con su salud floreciendo gracias a la estabilidad y a los mejores cuidados que el dinero podía comprar, pasaba las tardes conmigo. Su risa era la banda sonora de mi nueva vida. Dante solía aparecer al final del día, despojándose de su armadura de trajes a medida para enfundarse en un jersey sencillo.
Se sentaba en un rincón observándome trabajar, y en sus ojos ya no veía al jefe de la mafia, sino a un hombre encontrando la paz en el simple acto de ver a la mujer que amaba ser feliz, libre y cubierta de harina. Una tarde, mientras cerrábamos el obrador, Dante me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un anillo de diamantes, sino una simple llave de plata con un grabado, para la dueña de su propio castillo. No era una promesa de matrimonio, sino algo mucho más profundo, un reconocimiento de mi independencia, una celebración de la fuerza que él había visto en mí desde el principio. «Nunca quise ser tu salvador, Lara», me confesó esa noche mientras contemplábamos la ciudad desde el balcón del ático, un lugar que ahora se sentía como nuestro. «Quería ser el hombre que te diera el mazo para que pudieras derribar tus propios muros, y al hacerlo, derribaste los míos». Comprendí entonces que nuestra historia no era la de una damisela en apuros y un caballero oscuro, era la historia de dos supervivientes que habían encontrado en el otro el permiso para sanar. Él me había enseñado a luchar y yo le había enseñado a vivir. Habíamos forjado un tipo de justicia que no aparecía en ningún código legal, una justicia basada en la lealtad, el sacrificio y la creencia inquebrantable de que incluso las almas más rotas merecen una segunda oportunidad para encontrar la luz. La imagen final que guardo de este capítulo de mi vida no es de violencia ni de poder, sino de una calma abrumadora. Es una tarde de domingo en el obrador, la luz dorada del atardecer entrando por el ventanal. Sofía está decorando unas galletas, su rostro concentrado y libre de dolor. Dante está a mi lado con las mangas remangadas, intentando sin éxito imitar mis movimientos al amasar. Nos reímos, una risa fácil y genuina que llena el espacio. Sobre el mostrador, enmarcado, descansa el alta médica definitiva de mi hermana, el testimonio silencioso de una promesa cumplida. Mi delantal, manchado de harina y felicidad, es el único uniforme que visto ahora. Él me rodea con sus brazos y en ese abrazo siento el final de una guerra y el comienzo de una paz infinita. El mundo exterior sigue siendo un lugar peligroso, pero aquí, en este pequeño universo que hemos construido, estamos a salvo. Estamos en casa. Si historias como la nuestra os han llegado al corazón, si creéis en las segundas oportunidades, vuestro apoyo es lo que nos permite seguir contándolas. Gracias por haberme acompañado.